por esa unidad del orbe católico occidental, mostrando la excelencia de los ritos romanos, su antigüedad, su esplendor, su belleza, etc. Tiene dos de sus obras más conocidas. Era un gran antiliberal, don Gueralde, muy bien por él también en ese aspecto, era un gran antiliberal. Pero en lo que respecta a la liturgia, sus dos obras más conocidas, las instituciones litúrgicas y el año litúrgico, el comentario del año litúrgico. A través de ella él quiso resaltar, decíamos recién, toda la romanidad en la liturgia, y él tuvo la alegría de ver hacia su muerte que toda Francia había recobrado, si ustedes quieren usar esa palabra, ese amor por lo romano en la liturgia, y se usaba casi con uniformidad o con uniformidad en toda la Francia, nuevamente en los ritos romanos. Los ritos romanos, lo que había querido hacer el Papa San Pío V. Poquito después de su muerte, nos expresamos así, llega el gran Papa San Pío X, que también fomentó la liturgia, con todas sus normas sobre el canto gregoriano, que también había sido incentivado por don Guéranger, basado en lo romano. Hasta el día de mi congregación, la Fraternidad San Pío X, se utiliza el llamado Liber Usuaris, que viene de don Guéranger, donde están todas las partituras del canto gregoriano, una gran obra que hizo don Guéranger. San Pío X fija normas para la música e insiste en el canto gregoriano por encima de cualquier otro canto, el canto propio de la Santa Misa, el canto gregoriano, que no es canto, dicha sea de paso, que es oración. Oración. Se cuenta una anécdota de un abad benedictino, no sé si sucesor de don Guéranger, ahora no recuerdo el nombre, que una vez un monje le dicen, vamos a canto. No, no vamos a canto, vamos a rezar cantando, les dijo, palabras más, palabras menos. Porque el canto gregoriano no es canto, es oración. Es oración. San Pío X, como decimos, regula los temas de la música, pero la Santa Misa insiste en la comunión frecuente, en relación también con la liturgia, tratar de que los fieles participen en la liturgia, pero siempre estos grandes papas y todo buen obispo, buen sacerdote católico tiene que saber distinguir, y ustedes también, un punto que es importantísimo en esto de la liturgia, que son los fines de la liturgia. Porque fácilmente y con buena voluntad uno puede confundir el orden de los fines. La liturgia tiene dos fines, o todo el culto, inclusive si hablamos más en general. Y de esto, lo que después desviaron, ese amor por la liturgia, que se dio en llamar movimiento litúrgico, se basaron de esta confusión invirtiendo los fines. Tienen fin primario y el más importante de todos. Me hace acordar al matrimonio esto de invertir los fines, también podemos decir algo como un pequeño paréntesis. El fin primario de la liturgia es el culto a Dios. Es decir, la oración dirigida a Dios, enseñarle alabanza, latría, enseñar sumisión a Dios. Y en segundo lugar, un fin secundario, para los fieles, sobre todo por su santificación personal e instrucción. O si quieren, primero instrucción y después santificación, para dar el orden correcto. Porque este fin, que es apostólico, si ustedes quieren, de la liturgia, es muy importante, pero es número 2. Por eso nunca hay que olvidar, antes que nada, que la liturgia es culto a Dios nuestro Señor. Y otro gran principio, ya fuera de los fines, es que la liturgia debe estar, y está de hecho, condicionada por la doctrina. Es decir, la doctrina católica, la fe católica, la verdad de Dios, condicionan cómo tiene que ser la liturgia. Y no al revés. La liturgia tiene que basar en las verdades de Dios. Y nunca puede ser en detrimento de las enseñanzas de la doctrina católica. Ese es otro gran principio que también vale la pena conocer. La liturgia depende de la fe. Por
Por eso todos los ritos que uno desarrolla en el culto tienen que ser acordes y concordes con la doctrina católica, con la fe. Al revés de ello, fíjense en la misa moderna, con todos sus ritos y oraciones, va en detrimento de la fe, por todo lo que es de más esencial en la misa, que está o ausente u ocultado. Hasta allí lo que fue todo ese movimiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló bueno, tratando de que el feligrés católico viva su liturgia y participe más, que es el fin secundario, pero nunca estos grandes papas y santos olvidaron del fin primario, y antes que nada es un acto de culto a Dios. Nuestras oraciones son un acto de culto a Dios. El primer destinatario de nuestro culto es Dios, y en segundo lugar el beneficio para el feligrés, para el fiel católico, su instrucción y su santificación personal. Se muere el Papa San Pío X, trató de poner a raya a los modernistas, que por supuesto ya empezaban a hacer de las suyas, a través de la condena tan famosa del modernismo, la encíclica Pascendi. Sin embargo, su muerte, como todo, no sirvió, no alcanzó para extirpar del todo esos movimientos ya de desviación. Todos estos herejes, saben que el modernismo en sentido técnico es una herejía, todos estos herejes modernistas hicieron de la liturgia una bandera para empezar a introducir sus desviaciones doctrinales o heréticas. Hacia el principio del siglo XX, si no me estoy confundiendo, en la Tercera República Francesa vino la expulsión de las órdenes religiosas en toda Francia. Entonces emigran una enorme cantidad de religiosos y sacerdotes españoles, y en particular en Bélgica se hizo eco de levantar la bandera que llevaba Francia, sobre todo hasta entonces, muy sanamente con Grandier, con el control del Papa San Pío X, pero luego de San Pío X, en Bélgica en particular, empezó la desviación de este movimiento litúrgico sano en su verdadero orden, a través de quien fue un emblema y es citado por prácticamente todos los liturgistas desviados en lo que padecemos hoy los católicos, que fue otro benedictino, en este caso de Bélgica, don Lambert Baudouin, que terminó muriendo en 1960, ya a las puertas del Concilio Vaticano II. Entre tantas enseñanzas que podríamos remarcar de él ya de desviación, uno de sus puntos era insistir mucho en lo secundario, en el bien que se hace a los feligreses, que es real, pero como si esto fuese lo más importante, en detrimento, si ustedes quieren, del verdadero fin y el más importante de todos, de un acto litúrgico, un acto de culto que es Dios. Antes que nada es Dios. Entonces él insistió mucho en lo secundario por encima de lo primario. Como en el matrimonio, hacemos un pequeñísimo paréntesis, no salimos del tema, cuyo fin más importante de todos es tener niños, la procreación. Y el amor de los esposos y la mutua ayuda y el remedio a la concupiscencia es un fin secundario. No hay que olvidar eso. El matrimonio tiene como fin más importante de todos, el principal y primario, tener niños. El mundo de la anticoncepción, cuántos pecados y cuánta destrucción de la santidad matrimonial por evitar los niños. Al revés, el católico, salvo que haya esterilidad, pero tiene que hacer una bandera de la defensa de la familia numerosa, y bien numerosa, como fueron nuestros abuelos y como tenemos que volver a ser hoy los católicos. Allí en Colombia, no sé cómo será la situación aquí en España, la anticoncepción, y ya vuelvo al tema de la liturgia, cunde y cundió. Me dicen que fue un país de prueba y experimentación del así llamado gobierno mundial fueron los pioneros en tratar de imponer en el pensamiento de la gente de ese país el no tener niños. Ahí todo colombiano anda hablando de sus parejitas, la famosa parejita, 2 nomás. Y yo, para hacer un juego de palabras y para enseñar la doctrina católica, no 12, les digo yo, 12 para jugar con las palabras parecidas. Es una lástima, pero tantas cosas que padecemos los católicos. El amor de los esposos, remedio a la concupiscencia y la mutua ayuda es un fin, pero es un fin secundario, que en última instancia es un medio para lo primario. Lo más importante de todo el matrimonio es tener niños. Dios, antes que nada, para eso hizo un matrimonio. Al punto que si 2 jóvenes vienen a pedir la ceremonia de matrimonio y uno no se da cuenta, pongamos un caso, y esos 2 jóvenes no querían tener niños, el matrimonio es inválido. Para
que se den cuenta de la importancia de tener niños. Bueno, pero volvemos a lo que nos atañe hoy. Estábamos hablando de esta primera desviación, en lo que fue un símbolo de estas desviaciones hasta el día de hoy. Don Lambert Baudouin, un monje benedictino de Bélgica, él invirtió los fines. Ya no dijo que lo más importante, o hacía un hincapié enorme en lo secundario, lo bueno que es para el feligres, que es real. En el mismo caso del matrimonio no es que sea falso el aspecto de los esposos, pero es de segundo orden, en detrimento de lo más importante de todo, que es el culto a Dios. Y un segundo punto importantísimo ya en este pionero de la desviación de la liturgia, del movimiento litúrgico, en donde se atrincheraron los herejes modernistas, fue una insistencia enorme en el ecumenismo. Ya desde esa época él decía que había que valerse de la liturgia para hacer el ecumenismo en el sentido de mezclar las religiones. Saben que el católico tiene que tratar de convertir, por ser la única religión verdadera, tratar de convertir al no católico hacia el catolicismo. El ecumenismo tiene la mezcla de religiones, todas con poco más diferencia, son todas buenas, y va a terminar, creo yo, en la religión mundial del anticristo y del falso profeta. Don Lambert Baudouin decía que a través de la liturgia se debía hacer ecumenismo, esa mezcla a través de las ceremonias litúrgicas de las religiones. Él insistía mucho más con las religiones orientales, pero a partir de él se utilizó tanto para las religiones de rito oriental, cismáticas, como para las religiones protestantes con él o a posteriori. Entre otros motivos, por las enseñanzas de Lambert Baudouin, que fue muy famoso, el Papa Pío XI sacó una encíclica condenando el ecumenismo. Ustedes la conocerán, otros no, muy famosa. Mortalium Animus, 1928, donde se condena todo ese ecumenismo en el sentido de la mezcla de las religiones, y de la cual me permito leer 2 o 3 pequeñísimos párrafos por ser un documento tan importante, y el alma de todos estos cambios en la liturgia es el ecumenismo, buscar a través de la liturgia la mezcla y la unificación falsa de las religiones. Las religiones no deben ser mezcladas, unificadas. Las religiones falsas deben desaparecer para que todos los seres humanos se conviertan a Cristo, al catolicismo, a nuestra santa religión. El Papa Pío XI en ese documento recuerda que el verdadero ecumenismo, si vamos a mantener la palabra, es la conversión de las religiones falsas o de las personas que están en las religiones falsas hacia el catolicismo. Decía en alguna parte, la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. No es mezclar religiones, es conseguir que los que están fuera del catolicismo se conviertan al catolicismo. Y siempre se utiliza, Francisco a la cabeza en ello, por supuesto, la excusa de la caridad para hacer esa mezcla. Es falsa, una falsa caridad. ¿Qué tipo de caridad es? Reafirmar a una persona en el error, reafirmar a una persona en una falsa religión. Entonces la caridad nunca se puede ejercitar en detrimento de la fe. Y literalmente dice el Papa Pío XI, ¿cómo es posible que la caridad, no mezclemos las religiones, no molestemos que se convierta al protestante, no molestemos que se convierta al judío? ¿Cómo es posible, dice el Papa Pío XI, que la caridad redunde, esa excusa falsa de la caridad, en daño de la fe, en daño del catolicismo? Siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad. La caridad se tiene que basar en la fe, en la verdad, si no es una falsa caridad. Tanta misericordia que hace alusión también Francisco, sin misericordia, sin conversión. El pecador que siga pecando es una falsa misericordia. La verdadera misericordia es que el pecador deje el pecado y se convierta, y se confiese, etc. El Papa Pío XI dice literalmente en esta encíclica que no se pueden fomentar las asambleas interreligiosas, las reuniones de todas las religiones del mundo, digo yo, para rezar todos juntos, Asís I, Asís II, Asís III y Asís IV. Asís I, Juan Pablo II.
Asís II, Juan Pablo II. Asís III, Benedicto XVI. Asís IV, Francesco. Es más, el Papa San Pío X, Papa y Santo, había puesto en el Código de Derecho Canónico que él mandó redactar, se llama Communicatio in Sacris, cuando uno se junta con las tres religiones y mezcla todo en las cosas sagradas, el nombre técnico Communicatio in Sacris, comunicación en las cosas sagradas, la sospecha de herejía y la posterior declaración de herejía si uno no se retracta. Literalmente en las leyes de la Iglesia mandadas a redactar por San Pío X. Hoy en día todo el mundo hace ecumenismo, todo el mundo aplaude el ecumenismo. Es gravísimo el tema del ecumenismo. Y una última alusión a la encíclica de Pío XI sobre el ecumenismo. Él habla de la falsa opinión y la condena de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, literalmente. Condena la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Todas no son buenas, solamente es buena la verdad, el catolicismo. Y por eso la verdadera caridad no es mantener al protestante en su protestantismo ni el judío en su judaísmo. La verdadera caridad es lograr, si no puede, que ellos se vuelvan católicos. Es muy importante esto de la insistencia en el ecumenismo porque es el motor último, me permito decirlo casi último, de todos los cambios litúrgicos. Buscar esa mezcla de las religiones. Siempre está por detrás. Y ya lo enunció al inicio de la desviación litúrgica don Lambert Baudouin, que decía que la liturgia tenía que usarse para el ecumenismo, para las mezclas de religiones. En Alemania, por dar tres nombres un poco representativos, Odo Kassel insistía mucho en el aspecto comunitario de la liturgia. Saben que las tesis modernas, que tienen que ver sin duda con la misa moderna, rechazan la misa que celebra el sacerdote solo. Los sacerdotes celebramos en principio todos los días la Santa Misa, y en un lugar donde hay muchos sacerdotes, más de uno celebra solo la Santa Misa. La Santa Misa sí es antes que nada un culto a Dios, y está en Santa Misa una con 1000 fieles, como el sacerdote solo, pero si es para los fieles, entonces ¿qué sentido tiene celebrar si no hay nadie? ¿Y cuántas veces los sacerdotes modernos, no sé cómo expresarme, no celebran porque no hay nadie? Y el sentido comunitario, la insistencia en lo comunitario de Odo Kassel, el alemán, también se emparenta con la tesis protestante de que es la asamblea presente la que produce la presencia de Cristo, donde están dos o más reunidos en mi nombre. Si está el Padre solo, no se produce la presencia de Cristo, todo se va relacionando. Don Pius Pasch, también famoso, insistía mucho en que se haga en el idioma vernáculo. ¿Por qué? Porque si yo invierto los fines, y si el fin más importante no es el culto a Dios, sino la ventaja o los bienes para el feligrés, ¿qué le voy a estar rezando en latín al feligrés? Le recemos en su propia lengua. Entonces, si yo lo veo como un acto de culto a Dios, hasta las religiones falsas, o muchas de ellas por lo menos, tienen una lengua sagrada, que solamente se utiliza para Dios. Y nosotros la teníamos, se llamaba latín. Vean cómo todo se va relacionando con todo. Y finalmente un italiano, porque se fue a vivir desde muy pequeño en Alemania, que también es una bandera del movimiento desviado de la liturgia, Romano Guardini. Italiano él, nació en Italia, pero se fue desde muy pequeño a Alemania y se volvió muy famoso allí con estos temas de la liturgia. Se manejaba con mucha imprecisión doctrinal. Para poder hacer ecumenismo, los protestantes no creen en nada, han negado todo. Para poder hacer reuniones litúrgicas y oraciones litúrgicas con ellos, en el menor de los casos hay que ser impreciso doctrinalmente, porque si no, no se puede hacer nada con un hereje. Entonces se manejan con mucha imprecisión doctrinal. En este caso era uno de los puntos o características de Romano Guardini. Y todos tenían el tema de inversión de los fines, insistir en el bien para el feligrés, en el bien para la persona humana, en detrimento del fin más importante de todos, que es el culto a Dios. Por eso también todo un movimiento enorme de que todo tiene que ser acortado, todo tiene que ser cortado. No, qué largas estas ceremonias, qué largas, eran unas enormes quejas con las ceremonias antiguas. Todo tiene que ser acortado. Si es el culto a Dios, dura lo que dura el culto, por el respeto que se le da a Dios.
Si es para el feligrés se aburre, protesta, entonces hay que cortar la ceremonia. Un gran punto de todos estos cambios modernos también. Para que tengan también una idea un poco más general, un pantallazo general, un obispo de esa época de desviaciones, Monseñor Grover de Alemania, hizo un informe en esa época a Roma sobre estas desviaciones que él empezaba a notar, y me permito leerles algunos de los puntos en los cuales él se queja, que diremos algo más. Del primero de ellos, arqueologismo. Siempre la excusa de los cambios era volver a lo antiguo, que cuando no lo encontraban lo inventaban, porque muchas veces es la excusa de lo antiguo y es un invento de ellos en el fondo. Arqueologismo, en desprecio de los ritos tradicionales vigentes. Insistencia, se quejaba este obispo ante Roma de lo que pasaba en Alemania con la liturgia o con el movimiento litúrgico. Insistencia en el sacerdocio de los fieles. Los fieles participan en la ceremonia gracias a su bautismo, pero en dependencia del sacerdote, que es el que tiene el verdadero poder para hacer que la misa sea misa. Lutero decía, no, somos todos sacerdotes, y es la asamblea la que tiene el poder de que se dé la presencia de Cristo. Insistencia en el aspecto de comida de la misa, por supuesto en detrimento de lo que la misa realmente es, el sacrificio de la cruz, decíamos ayer. Desprecio de las rúbricas. Hoy en día cada uno tiene su propia liturgia, cada sacerdote tiene su liturgia personal en la misa moderna. Estas son quejas de desviaciones bajo la misa tradicional, ya todo se iba preparando. Insistencia en lo pastoral y disminución en el aspecto del culto a Dios, la inversión de los fines. Primero el feligrés, por encima de lo más importante que es Dios. El uso de la lengua vernácula, etc. Son las quejas que presentaba a Roma en esa época, en las desviaciones que él veía en alemán este obispo. En el caso de Francia, entra en escena nuevamente, y ahora sí con desviaciones, en la guerra y en la posguerra, en lo que se dio en llamar el Centro de Pastoral Litúrgica, que se volvió muy famoso, si no me equivoco, fundado hacia 1943, entre los grandes puntos que enseñaban a través de la liturgia en estas desviaciones que ya empezábamos a sufrir los católicos, el ecumenismo, que había sido un promotor de ello Don Baudouin. También la pastoral litúrgica de Francia insiste mucho en ello, en la obsesión pastoral, es decir, el bien al feligrés y el ocultamiento, dejar de lado el aspecto más importante que es el culto a Dios. No que al fiel no se le deba hacer un bien con la liturgia, obviamente, si es lo que tratamos en este seminario, y tal vez mañana hasta con una misa cantada. Eso existe, pero el primer punto es Dios, y después el feligrés. Desprecio de la teología, por supuesto, desprecio de la precisión teológica, si no, no se puede hacer ecumenismo, etc. Para hacerles una ilustración de uno de los defensores o miembros de este centro de pastoral litúrgica, un padre francés, Duployer, decía sobre este uso del ecumenismo, usar la liturgia para mezclar religiones, decía lo siguiente: hemos establecido contactos con los representantes de las diversas iglesias cristianas, los protestantes. Hoy en día, todos los días hay reuniones en algún rincón del mundo con los representantes de los protestantes en liturgias mezcladas. Hemos establecido ya, decía él, hacia los años 40 o mediados del siglo XX, contactos con los representantes de las diversas iglesias cristianas. Don Baudouin, su antecedente y promotor inicial, si quieren, nos ha enseñado, esto se inspiraba en Don Baudouin, para siempre, a no separar ecumenismo, digo yo, mezcla de religiones, con liturgia. El gran elemento para hacer esa mezcla de religiones es la liturgia. Y ellos se han inspirado en Don Baudouin. Lo confiesa literalmente uno de sus defensores o miembros. Nos vamos acercando cada vez más a la misa moderna, ya estamos a mediados del siglo XX. La misa moderna fue establecida por el Papa Pablo VI en 1969, pero ya por estas desviaciones, otro gran Papa, el Papa Pío XII, condena las desviaciones en liturgia y trata de enseñar los verdaderos principios litúrgicos en la famosa encíclica Mediator Dei de 1947.
Y en la parte que nos atañe más a esta charla, él habla de un elogio de lo que fue el movimiento litúrgico, pero también habla de que esto sufrió después una desviación y hace condenas a ese movimiento litúrgico, por lo menos como estaba siendo vivido en gran parte en la época de Pío XII. Él habla de que se ha desviado en ramas podridas, llega a decir literalmente, y que son necesarios cortar esas ramas podridas para que no den malos frutos. Condena el arqueologismo, es decir, esa excusa de estar buscando lo antiguo, que cuando no lo encuentran, es decir, lo inventan, porque ponen la excusa de lo antiguo y se inventan cosas. Y cuando lo encuentran, no necesariamente lo antiguo tiene que ser puesto en escena y quitado lo tradicional que se venía usando. El Papa lo va a decir literalmente, lo antiguo es bueno, sin duda, pero si la Iglesia en algunos puntos se fue valiendo de algunos cambios, no en la sustancia de la misa, pero en otras oraciones, hay que saber respetar lo que la Iglesia ha ido haciendo. Sobre el arqueologismo, escuchemos la siguiente cita. La liturgia, dice Pío XII, la liturgia de los tiempos pasados merece nuestra veneración sin duda ninguna, pero una costumbre antigua, dice el Papa, no ha de ser considerada precisamente por su antigüedad como lo mejor y más a propósito. Si la Iglesia, a pesar de esa costumbre antigua, por ejemplo la comunión bajo las dos especies, que la Iglesia occidental dejó de lado, eso existió, pero si la Iglesia a través del tiempo dejó de lado una costumbre antigua, no por el solo hecho de ser antigua, debe ser considerada mejor y prevalecer lo que está en uso y que la Iglesia vio más conveniente a través de los siglos. También son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes, porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo. Se sale del recto camino quien desea, por dar un ejemplo, devolver al altar su forma primitiva de mesa. Discúlpenme, pero la misa moderna inmediatamente puso la mesa. Poquitos años antes, la encíclica es de 1947, el Papa Pío XII decía, se sale del recto camino el que quiere devolver al altar la forma antigua de una mesa. Pasamos al uso de un altar, que es lo propio de un sacrificio. Los protestantes insistían en una mesa, y la misa moderna tiene mesa. Apenas unos 15, 20 años atrás, ese punto específico volvió a ser condenado por el Papa Pío XII. En la misa moderna lo tenemos. Les doy más ejemplos de arqueologismo con Pío XII, son muy interesantes, para que vean cuántas cosas se condenaron con nombre y apellido y después se impusieron. En el trabajo del cardenal Ottaviani, que ayer les decía que es el mejor trabajo que se ha escrito hasta la fecha sobre la misa moderna, en una nota habla de Pío XII, en dos en realidad, de lo de la otra, y este tema de la arqueología. Cita de Pío XII de la misma encíclica, pero en este caso en el trabajo del cardenal Ottaviani sobre la misa moderna, dice así. El retornar, está hablando el Papa, el retornar con la mente y el espíritu a las fuentes de la Sagrada Escritura es ciertamente una cosa sabia y muy laudable, ya que el estudio de esta disciplina, remontándose a sus orígenes, contribuye no poco a investigar más profunda y diligentemente el significado de las festividades y sentido de las fórmulas en uso de la Sagrada Ceremonia. Sirve estudiar lo antiguo para ver el sentido más profundo de lo que terminó siendo la misa. Sin embargo, va a decir el Papa, no es sabio ni laudable el hacer volver todas las cosas de cualquier modo a la antigüedad. No, en vez de altar hay que usar mesa. No, en vez de comunión bajo una especie hay que dar también del cáliz. Sin embargo, no es sabio ni laudable el hacer volver todas las cosas de cualquier modo a la antigüedad. Así pues,
para usar ejemplos, se apartaría del buen camino, está mal, se apartaría del buen camino quien quisiera devolver, la cita recién, al altar su forma arcaica de mesa. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, escuchen. Quien quisiera que las vestiduras litúrgicas carezcan siempre del color negro. Yo pregunto, ¿han estado en la misa moderna? Misa de difuntos. ¿De qué color es? Morado. El color negro desapareció al 1000% en todo lo moderno.